La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a todos a una sesión más de Radio Humanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Y bueno, en esta tarde 13 de abril del 2022, desde Cuautitlán Izcalli, en las instalaciones de la Clínica Humanista, en donde se brindan tratamientos. Voy a aprovechar para hacerlos pues parte de los comerciales, en donde se brindan tratamientos de rehabilitación para personas con conductas compulsivas, como lo es el alcoholismo y la drogadicción. Voy a ir dando un poco los anuncios de esta semana, los de la próxima, que bueno, entre ellos está lo que es la experiencia de cuarto y quinto paso realizada por el grupo Samadhi, este próximo 22 de abril, saliendo de aquí de la clínica y regresando el domingo 24, haciéndole la invitación a que a quien tiene interés, deseos, quizá curiosidad en conocer lo que es un trabajo de cuarto y quinto paso, se dé la oportunidad precisamente para asistir, conocer un modelo de tratamiento diferente, me podría atrever a decirlo de esa forma, y por supuesto con la intención de mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, actualmente, si no mal recuerdo, el día de ayer, que fue una de las inducciones que se hacen, vinieron y asistieron 12, 13 personas aproximadamente, y pues bueno, todavía hay espacio para quienes estén interesados en integrarse a esta dinámica. Y por supuesto también la invitación a asistir al grupo Samadhi, que es un grupo de autoayuda en donde igualmente se transmiten conocimientos y temas relacionados al desarrollo humano, a lo que es encontrar una mejor calidad de vida, a conseguir o trabajar en una mejor calidad de vida. Los temas que se dan son dados por profesionales, en este caso el maestro Roberto, el maestro Alejandro, impartiendo temas de desarrollo humano, que ahorita se está trabajando con lo que es herencias generacionales los días lunes y jueves a partir de las 8 de la noche, y los días miércoles, hoy más tarde, se está trabajando con el tema de duelo o proceso de duelo. Lo está trabajando el maestro Alejandro también, psicotanatólogo y psicoterapeuta con especialidad en tanatología, maestría. Entonces, y en la clínica en donde se realizan, como ya lo mencionaba, tratamientos de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos, en donde la intención y el trabajo que se realiza es por profesionales de la salud, acercándoles de alguna forma, si lo pudiera decir así, a desarrollar también una mejor calidad de vida. Por supuesto, la conciencia para poder tomar decisiones acertadas o más acertadas, y conscientes, por supuesto. También hacer el anuncio de la venta del libro, que es Historia y evolución de los grupos de cuarto y quinto paso, escrito por el maestro, en paz descanse, Roberto Gutiérrez Valdés, y con algunos testimonios por parte de los que conformaron el desarrollo, la evolución, como lo menciona el título, de este movimiento, precisamente lo que se conoce como los grupos de cuarto y quinto paso, en donde se trabaja o se realiza este trabajo de desarrollo humano. Pues bueno, son parte de los anuncios. Quienes estén interesados en el conseguir el libro, los discos, o las memorias, que ya se están haciendo memorias USB, los números constantemente están en los flyers y en las páginas. También hacer mención, aprovechando el espacio, a que visiten la página en YouTube, o más bien el canal en YouTube de radiohumanismo4y5.com, que es donde se suben las transmisiones que se hacen los días previos. Por ejemplo, el día de hoy cargué el video de Alejandro de la sesión o transmisión de ayer. Esta transmisión va a estar cargada a partir de mañana, en la mañana, y pueden ver todos los programas pasados, todos los temas que se han transmitido, y pues en general es un punto de vista, como se ha mencionado. Menciona Alejandro, y estoy totalmente de acuerdo con esa parte,
que lo que les sirva, pues tómenlo, lo que no, deséchenlo, o como lo menciona él, o guárdenlo para después, quizá en algún momento la información que aquí se comparte pueda ser de utilidad, ya sea para ustedes o para un tercero quizá, aprovechando también esta parte de hacer la invitación a que comenten, reaccionen y compartan. La sesión pasada se quedaron algunas preguntas pendientes, bueno, medianamente pendientes por responder. Estamos trabajando, continuamos en lo que es autoestima en los niños. Esta sería la tercera sesión. En la ocasión pasada nos encontrábamos con César, también psicólogo, y que en algunos momentos más estará acompañándonos. Con respecto, las preguntas, si no mal recuerdo, eran específicas con respecto a esta cuestión de los límites, algo así más menos recuerdo, con respecto a qué tan... Si no mal recuerdo, era un poco enfocado a qué tan prudente o apropiado o de qué forma se le puede hacer saber al niño que determinadas conversaciones no son adecuadas para él, decían sin herir su susceptibilidad. Mencionábamos entre otras cosas que sí hay formas de explicarle al niño. Estaba viendo hace rato unos TikToks, también me doy mi espacio y tiempo de ocio o de tiempo de esparcimiento, como se le quiera decir. Y hay un canal en TikTok, no sé si se le menciona también como canal. El punto es en donde hay una, creo que psicóloga, no quiero afirmar nada, que precisamente hace pues pequeñas cápsulas en donde da algunos tips, consejos referentes a cómo formar o quizá tratar ciertas conductas en los niños. Estaba viendo uno en donde mencionaba no obligar al niño a cosas que no quisiera. Y bueno, personalmente lo he hablado abiertamente. Yo tengo una princesa, una hija de 8 años de edad, y y lo hizo ver tan fácil. Yo digo, cuando estaba viendo el TikTok dije, no, pues en general creo que pues dista un poco de la realidad. No sé si quienes tengan niños y estén en la transmisión ya, o quienes tengan sobrinos, primos o vaya, niños pequeños, puedan hacer mención al respecto, porque de verdad los tutoriales o los videos de este tipo, de esta índole, hacen ver ese tipo de situaciones como si fuese algo relativamente sencillo. Y es que la realidad es que algo de precisamente de los puntos que abordamos o hemos estado abordando es que no todos los niños, no que merezcan, sino es un poco complicado querer generalizar la educación o la formación de una persona. Son aspectos que se tratan en particular, y de hecho de lo que hemos estado hablando es de este libro de las 7 necesidades básicas para desarrollar una sana autoestima en el infante. Mencionan 2 puntos referentes a esta cuestión. No es una crítica a esta cápsula, creo que el contenido que comparte esta persona, es una mujer, es de utilidad, puede ser de utilidad para alguien quizá. Sin embargo, punto de vista personal, es conveniente quizá tomar en cuenta las diferencias que pueden existir de persona a persona. Haciendo una breve mención de esta cuestión, lo básicamente era no obligar al niño a hacer algo que no quiere y preguntarle si accedía o no. Concuerdo en parte, sí, porque uno de los puntos precisamente que estamos abordando es el atender a las necesidades del infante acorde a su individualidad, y otro punto es acorde a su nivel de desarrollo. En otras palabras, a como lo menciono, más bien a como lo pone ella en el ejemplo, está un niño que creo que está, dice no los obligues o no tomes decisiones por ellos. Entonces en el ejemplo está el niño con un suéter y le quita el suéter asumiendo que porque ella tiene calor es conveniente quitarle el suéter al niño. Entonces esa es como que la parte que no hay que hacer según este video. Y le pregunta, la forma correcta, según este corto, es preguntarle. Y le pregunta de verdad, que cuando lo vi no supe, realmente me cuesta trabajo definir qué pensaba al respecto, porque le preguntaba con tanta dulzura si estaba de acuerdo en quitarse o no el suéter. Decía, yo tengo calor, quiero saber si tú tienes calor y si te quieres quitar el suéter. Y el niño también respondía, pues bueno, dentro del ejemplo, respondía con tanta paciencia y con tanta
quietud, no, quiero quedarme mi suéter, ¿no? Y para mí fue como, wow, ¿no? Eh, pues ojalá, en parte pensaba, ¿no? Como ojalá fuese tan fácil. Y creo que el punto en el que yo me sentía un tanto, quizá no de acuerdo, eh, creo que para que un niño, porque sí es posible, no estoy diciendo que sea totalmente o que sea una farsa ni mucho menos, sino creo que sí es posible, pero para eso creo que se requiere parte de estos puntos que hemos estado tocando, como la formación que el niño requiere. Además de que obviamente la conducta, o por lo menos se puede intuir o deducir, que el comportamiento, la postura que tienen algunos infantes es, me atrevería a decir, copia o reflejo del comportamiento que tienen los adultos y en este caso pues son los formadores. ¿Qué puedo decir entre líneas? Que asumo que el comportamiento que ha mostrado esta persona en el video y como referencia pues ha sido igual. En algunos momentos, para cuando había problemas escolares o problemas en la escuela, en el área académica vaya, a un niño, antes de confrontarle al niño con la conducta, hubo un tiempo en el que se hacía cita con los padres. Lo recuerdo yo, no como el que llamaban a mis papás, que también llegó a pasar, sino como que era algo común en la primaria. Se le citaba a los padres para identificar de dónde estaba surgiendo esta conducta agresiva, violenta o vaya, de esta conducta fuera de lo funcional del niño. Entonces, ya citando a los padres, pues se puede explicar muchas cosas, algunas sin siquiera dialogarlas, cuando van los padres o cuando solo va un padre, o cuando llegan peleando, cuando llegan acarreados, correteados y demás. Se puede ver muchas de las conductas que tiene el niño como un reflejo de las conductas que se tienen en casa. No pretendo decir que esto es una condena, una regla, sin embargo es una referencia de dónde puede tomar determinados comportamientos el niño. Un niño, por ejemplo, que tiende a ser violento con sus compañeros, que tiende a ser, estoy hablando de un entorno de escuela, por ejemplo, que tiende a ser violento con sus compañeros, que tiende a ser distraído, que tiende pues al estar quizá no de hiperactivo, porque de entrada creo que mucho, y he leído por ejemplo al respecto, que en algunos casos se llega a mal diagnosticar o a veces a no diagnosticar a tiempo ciertos rasgos que pudiesen verse implícitos en algún trastorno. Por ejemplo, algo que empezó hace ya tiempo a tener un auge y que entonces ya toda una generación, me atrevería a decir casi, estaba diagnosticado con lo mismo, era con el TDAH. Y el trastorno de hiperactividad, el trastorno de ansiedad de hiperactividad, y pues en realidad no era algo que aplicase a todos los niños. Actualmente puede observarse, por ejemplo, y se ha mencionado en algunas ocasiones, que un niño sano es aquel que juega, aquel que está, por decirlo de un modo, de un lado a otro, corriendo, jugando, brincando, saltando, ensuciándose, etcétera. Y muchas de las veces anteriormente se tenía identificado esto como que el niño era muy latoso, se le daban referencias más bien se le daban o asignaban ciertas etiquetas que los encasillaban con determinados comportamientos que salían totalmente de lo que realmente pudiese tener el niño. ¿Qué quiere decir? En algunas ocasiones o en ciertos momentos el niño no necesariamente da brincos y gritos porque tenga o cumpla con esta parte del trastorno de hiperactividad. Trastorno de ansiedad y hiperactividad, sino por una conducta como parte de la misma etapa del niño. Los niños conocen el mundo a través del contacto que tienen con el mismo. Es decir, un niño que se le priva de experimentar, de relacionarse con su entorno a través del juego y demás, pues es básicamente un niño que va a perder probablemente algunas de las habilidades necesarias. Es más, me atrevería a decir que inclusive el mismo dolor que se experimenta en el juego es básicamente parte de lo que el niño va a requerir comprender del transcurrir de la misma vida. ¿Qué quiere decir? Una herida, por ejemplo, que se genera en una persona, se genera cuando ocurre el contacto. Cuando no hay contacto, no solo no hay heridas, no hay
no existe la posibilidad o se limita a que la posibilidad de que se aprenda a relacionar con su entorno sea cada vez menos o cada vez que se pierda esa habilidad, vaya. Estaba viendo un documental, por ejemplo, respecto a la importancia de las caricias, el afecto o el calor afectivo, que en los seres humanos es sumamente necesario que exista el vínculo a través de la afectividad o el contacto que se tiene con las personas. Uno de los primeros contactos que tiene el ser humano es precisamente con sus formadores, con sus padres y en específico, en concreto, con la madre. Cuando se le acerca al pecho, cuando mama, cuando recibe el calor afectivo a través de un abrazo, de un mimo, de un cariño. Dentro de ese mismo documental hablaban con respecto a que hace algunos años, y esto quizá les pueda sonar a algunas personas, entre los años 50 y 60 se tenía muy referido que el contacto con el niño, o más bien que el ser tan afectuoso con el niño podría afectar inclusive a su desarrollo. Se asumía que era un sinónimo de malcriarlo. Robert en algunas ocasiones ha hecho referencia de que se tenían estas frases e intentos de conjugaciones de verbos, por ejemplo, no lo cargues porque se vaya a embrasilar, y pues ni es un verbo y ni se puede conjugar. Entonces, muchas veces era esta cuestión de con la intención de no malcriar al niño, se le quitaba este calor afectivo. Básicamente se le dejaba llorando hasta que cesase por cansancio su llanto y no por haber cubierto su necesidad, que en este caso es la de calor afectivo. Y pues bueno, eso a la larga, en los posteriormente adultos, generaba ciertas limitaciones para poder mantener un desarrollo sano y saludable en sus relaciones interpersonales, entiéndase con sus parejas, con sus hijos posteriormente, con sus amigos y demás. Todavía hasta hace algunos años estaba por creencia que entre hombres, independientemente de las preferencias y de las atracciones hacia otras personas, se tenía sobreentendido que hombre que abrazaba a otro hombre era homosexual, por no decirlo de forma más grotesca. Se le refería como una persona, pues le decían de muchas formas, marica, homosexual, etcétera, etcétera. No quiero ser tan específico en ese sentido, pero creo que se entiende la idea. Y eso no solo fue y es, me atrevería a decir, limitante en lo que respecta a la muestra de afecto para con una persona de mi mismo género, sino limitaba la muestra de afecto en personas del mismo sistema, háblese o entiéndase de un sistema familiar, es decir, entre padres e hijos. Y algunos fueron de los que, siendo formados por sus padres o posteriormente intentando formar a hijos, se limitaban a no abrazarlos, no besarlos, porque fuesen vistos o percibidos por otros como, pues lo que mencionamos anteriormente, como homosexuales. Y eso privó de lo que es el calor afectivo a muchas personas. No pretendo hablar de más, sino simplemente creo que yo constantemente he hecho la invitación a que duden lo que tengan que dudar con respecto a la información que se transmite y que lo corroboren con la realidad que les aqueja en su día a día. Es decir, yo podría decir, por ejemplo, que este documental o esta información de la que se habla en muchas ocasiones, pues no me aplica a mí. Creo que bastaría con observar el contacto que yo mantengo con mis hijos, en este caso yo con mi hija. Yo lo he comentado abiertamente, tanto a nivel grupo, en algunos compartimientos y demás, algunas transmisiones, que a mí mi hija, una de las cosas que realmente aprendí estando con ella fue precisamente a recuperar esa capacidad de mostrar afecto. Me sentía muy limitado e incapacitado para poder hacerlo, y el poder convivir con ella fue algo que me permitió precisamente, que me atrevería a decir se facilitó, porque he de ser honesto conmigo y aceptar que en algún momento yo sí sentía o tenía como creencia que hombre que abrazaba a otro hombre, aunque fuesen familiares o familia, era mal visto. Y entonces el empezar a generar un contacto con mi hija, pues fue el punto de apertura para que yo posteriormente pudiera tener un contacto con mi padre. El día de hoy puedo atreverme a decir que la relación
en lo que respecta a un contacto físico con mi padre, calor afectivo, es más fluido de una u otra forma. Antes yo lo he platicado abiertamente y lo digo con todo el respeto y el cariño que tengo hacia mi padre, él me ha escuchado decirlo también. Lo sentía como muy acartonado, era como, me lo imaginaba como un robot de esos de juguete que van rígidos y que van avanzando pero van rígidos. Y era como yo tomar esa misma postura y realmente no poder disfrutar o no sentirme realmente a gusto de poder tener ese contacto con mi padre. Posteriormente, entrando a un trabajo de desarrollo personal, en un trabajo de desarrollo humano y demás, comprendía que esa parte pues era totalmente no solo natural, sino saludable el ejercer, el contacto con mi padre, el contacto con mi hija, el contacto con otro ser humano. En alguna ocasión se mencionaba, pues entre broma y en serio, lo mencionaban aquí unos pacientes de la clínica, escuchaba que uno intentó abrazar a otro y básicamente el otro fue como rechazarlo, pero en modo hostil, no fue como un simple no me abraces o no estoy de acuerdo, sino como una conducta hostil, porque inclusive me atrevo a decir fue un poco violenta. Y el otro le dice, insisto, a modo de broma y entre en serio y broma, como pues es que te duele el amor. Y no tanto por ello, sino fue algo que me sonó muy a mí. Cuando hablamos de estas necesidades, o ahora que se está tocando el punto de estas necesidades básicas en el infante, cuando yo he dado este tema a los pacientes aquí en la clínica y a los familiares, me permito comentarles y hasta sugerirles que no se vea este tema desde una perspectiva como padres o desde una perspectiva como formadores, porque algo que tomé de referencia del maestro Roberto, en paz descanse, era precisamente, él decía mucho esta frase, o yo lo llegué a escuchar mucho de él, que decía, evita observar conductas pasadas con los conocimientos que tienes el día de hoy. Es una percepción muy dura o muy estricta, porque hasta cierto punto parte de las acciones o de las decisiones que yo tomé en mi historia, en mi pasado, pues era con la conciencia o el nivel de conciencia que tenía en ese entonces. Si yo lo pongo en perspectiva con lo que es el día de hoy, muy probablemente voy a salir muy mal pagado, si se pudiera decir así. Los conocimientos o los saberes que tengo el día de hoy me hacen dar cuenta o me permiten darme cuenta que quizá no opté de la mejor forma, que no decidí de la mejor manera. Y pues bueno, si la intención es hacerme responsable, va a ser muy difícil si lo hago a través de si lo hago a través de una percepción más desarrollada. Entonces, partiendo de esa base, muchas veces me permito sugerirme, inclusive a mí, observarlo como el niño que en algún momento fui, para observar más que otra cosa qué tan cubiertas fueron estas necesidades. E insisto, porque lo he mencionado así, no como un juicio hacia a mis padres o como el señalarles sus faltas y demás, sino para realmente observar cuáles pudieran haber sido o son las carencias que existen y empezar a trabajar, si se puede decir de esta forma, desde esa parte, para empezar a pagar mis deudas, para empezar a cubrir mis necesidades, haciendo énfasis en que el observar que quizá algunas de estas necesidades no fueron cubiertas y saber que no fueron cubiertas por determinadas personas o de determinada forma puede llegar a ser incómodo, doloroso, desagradable quizá. Sin embargo, creo que es no sé si necesario, porque creo que las necesidades de cada quien es quien las define, pero quizás sí importante hacer una pequeña observación, y observar detenidamente cómo es que puedo empezar a trabajar con esas partes. Ya para avanzar un poco más en lo que son estas necesidades, algo de lo que mencionábamos es precisamente esta cuestión de lo que era un entorno de protección física y psicológica, es decir, que el niño no percibiera el niño en la medida de lo posible, que se evite que el niño perciba, los conflictos tanto verbales y por supuesto los físicos. Es decir, un niño no tiene por qué enterarse de las promiscuidades que hace el padre o la madre.
Un niño no tendría por qué enterarse de las faltas económicas, por ejemplo, que pudiese haber en casa. Y no por otra cosa, sino porque simple y sencillamente el niño no puede resolver esas cuestiones. Es a veces generarle o hacerle hacerle sentir cuestiones de ansiedad y de estrés que probablemente él no pueda resolver, y no por falta de inteligencia, sino en ese momento el niño no está apto para resolver ciertas complicaciones. Hablábamos también de la necesidad de tener relaciones afectivas estables, que es básicamente, entre lo que mencionaba al principio y en otras sesiones mencionábamos César y yo, es precisamente el que las necesidades afectivas sean cubiertas en el momento en el que surgen. No es correr como desesperado para cuando el niño llora. Sin embargo, si el niño está llorando, asumir de entrada que es su forma en la que el niño hace conocer y saber sus necesidades. Y a veces es un juego, me refiero, el niño como tal no llora y específicamente se traduce que es porque quiere que se le cambie el pañal, o porque tiene hambre, o porque quiera un abrazo y demás, sino me refiero a que es un juego porque es estar buscando quizá en parte cuál es la causa del llanto del niño. Recuerdo algunas de las ocasiones en las que mi hija lloraba en la noche y pues ya se le había cambiado, y era como un recuento, ya se le cambió el pañal, ya comió, ya repitió, pues qué podrá tener, está cansada, se le está abrazando, y es estar ahí en esa dinámica en la que pues es buscar qué pudiera ser lo que el infante tiene para poder cubrir esa necesidad. Y pues no se trata de hacer que se cese con el llanto, sino de hacer saber que esa necesidad necesita ser cubierta. En algún momento, en parte de las sesiones pasadas, se mencionaba el tacto, la paciencia que se necesita o se requiere para poder tratar con otra persona. En alguna ocasión en una transmisión se decía que yo considero que es una buena idea o una sugerencia bastante importante considerar, el de que los maestros, entiéndase profesores desde kinder, primaria, secundaria, quizá de todos los niveles, sean conscientes más bien observen como un beneficio el tomar terapia psicoterapéutica, con la intención de poder trabajar con sus asuntos personales, como puede entenderse, para evitar hacer transferencias a otros que nada tienen que ver con lo que pudiera tener determinada persona. En alguna ocasión escuchaba una entrevista que le hacían a Bucay, en donde le preguntaban precisamente a él si creía que todas las personas requerían tratamiento, una psicoterapia. Y él decía que no, tenía sus razones. Sin embargo, por lo menos punto de vista personal, considero que quienes tienen contacto con la vida, con vidas humanas o con la mente humana en este caso, sí es importante que se considere esta parte, por lo fácil que es proyectarle a otro necesidades que no son de la otra persona. Alguien que trabaja con maestro, por ejemplo, solo tomando una referencia, hay algún maestro que trabaja con otras personas en el aspecto de la formación, y por lo relevante que es este cargo y este rol en la formación de una persona, hipotéticamente que esta persona haya tenido formadores, entiéndase maestros, padres agresivos, violentos, o cuya forma de educarle fue quizá la amenaza, el chantaje o la manipulación, considero que sí es una alta posibilidad o probabilidad el que, si no trabaja esas cuestiones, si es que pudieron haber sido relevantes en la vida de esta persona, creo que la probabilidad de que la transmita a otro ser humano es alta. No voy a exagerarlo, simplemente creo que es alta. Y tomando en cuenta que es una cadena que se va siguiendo, creo que sí es importante observar en qué momento se puede romper, o romperla en el momento en el que sea oportuno hacerlo, porque, pues,
veía una imagen, y esto ya lo había comentado, en donde está, es una imagen, un dibujo como una secuencia, en donde está un jefe, se asume que es el jefe quien regaña al trabajador, entonces el trabajador llega a casa y regaña o se puede ver como reclama a la madre, no la regaña, le reclama por algo. Y entonces la madre le reclama al hijo, y el hijo pues busca al perro, busca al peluche, busca a alguien más o encuentra a alguien más a quien reclamarle. El punto está en que ese niño posteriormente se vuelve un adulto y la cadena se replica. Algunos, y esto lo comentamos también anteriormente, algunos, o me voy a hacer responsable en ese sentido, en algún momento yo me prometía o me hice promesas de no cometer los mismos errores que en algún momento habrían cometido mis padres conmigo. Y yo me atrevería a decir que cuando hice esa promesa, pues fue real, o sea, fue con la intención no de enjuiciar a mis padres, insisto, sino de hacer cosas diferentes y evitarle quizá a mis hijos, porque en ese momento no sabía cuántos hijos iba a tener o no sabía cómo iba a ser mi vida adulto, no hacer que mis hijos pasasen por algunas circunstancias similares a las mías. No me refiero a aspectos económicos o necesariamente aspectos emocionales, sino simplemente que no repitieran quizá el mismo sentir que en algún momento yo tuve. Y cuando hice esa promesa fue real. En el transcurso, al pasar los años, la dinámica fue muy diferente. Y al no haber sido consciente quizá de las heridas o del daño o de las afecciones que en algún momento yo pude haber sentido a mi persona, pues fueron causantes de que sin conciencia hiciera el mismo daño o daños similares a los que me seguían. Y no me refiero solo a mi hija, personas con las que yo convivía, de alguna forma procuraba hacerles sentir de alguna u otra forma lo que yo estaba experimentando. Si en ese momento era tristeza, hacía sentir tristeza o generaba la tristeza. De algún momento, si yo me sentía ofendido, hacía que prácticamente es hacer o hacía que otros pagasen por lo que yo pasaba. No es una justificación. Yo lo he mencionado abiertamente porque así lo sigo creyendo. Creo que la violencia no se justifica de ninguna forma y que con violencia no es posible dar una formación adecuada a un niño o una persona en general. Lo mencionaba basado en que el miedo se rompe y que cuando el miedo deja de existir y la otra persona observa su aparente ventaja, se pudiera decir, en fuerza o en inteligencia sobre el que abusaba de él, entonces va a tomar venganza. Y observamos a algunas personas que en su intento de querer que las personas abusivas paguen por lo que a él le hicieron, termina cometiendo venganza en contra de todas las personas que desde su perspectiva son abusivas con otras. Entonces, pues la cadena no se rompe, más bien toma más fuerza y se sigue pasando de generación en generación y de persona a persona, no solo de la misma línea, sino, por eso mencionaba la cuestión de los maestros, porque si en algún momento algún maestro pasó por eventos abusivos para su persona y a su vez ve que un niño en un contexto de niños percibe algún tipo de abuso hacia el otro entre niños, no sé, podría querer tomar como partido en situaciones que no le competen. Una cosa es que yo pueda o pretenda mantener el orden en determinadas situaciones y otra cosa es querer hacer pagar a ese niño por lo que ni siquiera me está haciendo a mí, sino que están compartiendo como dinámica entre ellos. Entonces, bueno, veíamos las necesidades de tener relaciones afectivas estables como la parte de brindar el cariño necesario o requerido por el infante, la parte de la protección física y de seguridad básica por parte de los formadores, en este caso el que sepan que hay dónde comer, más bien que hay que comer, que hay dónde dormir, que hay pues vaya que va a haber no sé si decirlo de esta forma, no estoy seguro de asegurarlo de esta forma, un mañana seguro para el niño. Poníamos de referencia esta cuestión de cuando al niño se le dice de las deudas o de los problemas que hay con la pareja o de cuando se le amenaza de separación, que es algo pues relativamente común. Quisiera decir que no es normal. Por ejemplo, aquí en los casos con las personas que se trabajan aquí en la clínica, a veces es más común de lo que se pudiera llegar a creer.
Y llegábamos a hablar de esta parte del el respetar la individualidad y respetar, el nivel de desarrollo por el que pasa el infante. Esto creo que estos dos puntos en específico sí hacen mucha mella en lo que respecta a la autoestima del infante, porque de alguna forma el delegarle responsabilidades al niño, entiéndase niño o niña, que no le competen, si las cumple o si logra con el cometido del delegarle determinada actividad, probablemente el niño sienta satisfecho, probablemente el niño se sienta logrado, sienta que es suficiente, se sienta apto. Eso en el sentido, sí, en el sentido de que pueda con determinada tarea. El conflicto radica cuando no lo logra. Por ejemplo, cuando se le pide a un niño, no sé, una edad no, me viene a la familia, por ejemplo, los padres y 4 hijos, por ejemplo, en donde al hermano mayor, por las responsabilidades que tienen los padres, quizá de no poder estar en casa, quizá de la ausencia de alguno de los formadores, se le encarga al hijo mayor, hijo o hija, que cuide a sus hermanos. Y el cuidar a sus hermanos puede significar hacer la tarea, que los tenga bañados, que los tenga dormidos a tiempo, que les dé de comer, que les caliente la comida, etcétera. Insisto, si la personita, no sé cómo manejar esta cuestión de los niño o niña, no me interesa, no me voy a meter en detalles ni pretendo hacer controversias. Si el niño logra cumplir con este cometido de la encomienda, va a lograr sentirse satisfecho y probablemente deje el que padre o madre lleguen con satisfacción y ver que esas labores están cubiertas, probablemente le dé también satisfacción al niño. Es más, se ha comentado en algunas ocasiones que cuando los adultos llegan y ven que las labores están realizadas y fuera el niño el que se le dio, el que se le encomendó esa actividad, lo cumple, se le llega a dar cierto calor afectivo, siendo que no teniendo tiempo para poder darle cubrir esa necesidad, cuando observan que cumple con esas actividades, entonces sí se le brinda el calor afectivo y esto pasa a ser básicamente un condicionamiento. Entonces el niño asocia en el momento en el que cumplo con lo que me dicen, en el momento en el que cuido a mis hermanos, en el momento en el que cumplo con las actividades que me dan o en el momento en el que logro cumplir las expectativas de padre o madre, entonces se me da cierta recompensa. En algún punto de esta dinámica, cuando esto se vuelve algo constante y el niño logra cumplir con las actividades, se va fortaleciendo la capacidad y la seguridad en sí mismo. Sin embargo, reitero, y creo que es importante reiterarlo o hacer énfasis en que existe la posibilidad y he escuchado historias de algunas personas a las que no solo se les hizo énfasis en que no cumplieron la actividad que se les encomendaba, sino que se les enjuició por ello. Por ejemplo, tomando esta misma referencia del hijo al que se le encarga, el hijo mayor al que se le encargan a los hermanos es de forma quizá muy agresiva, muy violenta. Se le dice: no puede ser que no me puedas apoyar con estas actividades, no puede ser que tus hermanos no estén listos, no puede ser que o eres un hijo malo o un niño malo, un hijo malo por no haber cambiado a tus hermanos. Es más, solo te estoy pidiendo que me apoyes con ellos, no sé, cosas por el estilo, que terminan por perjudicar o mermar la seguridad que posteriormente el niño vaya a tener en sí mismo. Creo que esto en actividades, yo lo he escuchado en el diálogo de algunos pacientes aquí en la clínica, cuando hacen énfasis se mencionan a sí mismos de forma constante como soy un pendejo, como no puedo hacerlo, como no creo lograrlo, como diálogos que van muy en contra de sus capacidades
o inclusive llegan a no reconocer capacidades en sí mismos, pese a que sí las tienen. O sea, de forma externa o visto en perspectiva, puede verse, observarse que sí tienen ciertas características y por supuesto que tienen talentos y habilidades que les permitirían cumplir con ciertas labores o actividades. Sin embargo, el filtro con el que se percibe quien tiene su autoestima deteriorada es generalmente muy hacia abajo, muy verse desde arriba hacia abajo, muy inferior, vaya. Y pues bueno, ¿qué se necesita para poder realmente recuperar, si se pudiera decir de esta forma, la seguridad en sí mismo, contrastarlo con la realidad? Hablábamos de los absolutismos, hablábamos de las polaridades, hablábamos de cuando la persona constantemente se refiere a sí mismo o a su entorno como que todo le va mal, como que todo lo malo le pasa a él, como que nunca lo han querido, como que nunca le han puesto atención, como que siempre la atención iba para sus hermanos o sus otros familiares, como que siempre se le comparó con otros, etcétera. Es más, hay familias en donde cuando a una persona, entiendes, el niño, se le da determinada actividad o se le encarga de determinada actividad y no la cumple, sabemos que algo que puede perjudicar o mermar un tanto la seguridad del niño son precisamente las comparaciones disparejas o a dispar que tiene con otras personas. Por ejemplo, llega el niño con su calificación de, no sé, 8, y entonces el padre o la madre, quien sea, empiezan a exigirle que hasta cierto punto pues es es la actividad que tiene, su obligación, su deber. ¿Cuándo o en qué momento es esta parte disfuncional? Cuando se le empieza a señalar como si esa calificación no solo fuera mediocre, sino que la de otros es muchísimo mejor por encima de la de él. Comparaciones con otras personas, por ejemplo, la de ¿por qué no eres como tu hermano? Él saca puros dieces o por lo menos no saca ochos. ¿Por qué no eres como tus primos? Ellos no les dan lata a sus papás. ¿Por qué no eres como el hijo del vecino? Sus papás sí se sienten orgullosos de él. Hay un cortometraje muy bueno, a mí me encanta ese cortometraje, se llama El Circo de la Mariposa. Y en este cortometraje precisamente muestran a un personaje que se llama Will. En el cortometraje creo que sí se llama Will. Me acuerdo de otra cosa, en donde es un personaje, es real, se llama Nick Bujic, si no mal recuerdo, y es una persona sin extremidades. Tiene en una parte donde debería estar un pie, creo que solamente tiene parte del pie. No quiero ser tan gráfico, pero bueno, y es una persona real. De hecho es pastor, es conferencista, tiene una familia pues formada precisamente, funcional. Se muestra como alguien bastante optimista y no solo optimista, sino real en muchos sentidos. Y bueno, el punto está en que en ese cortometraje a él se le muestra como un fenómeno, está en un circo de fenómenos precisamente. Y en una de las primeras escenas, si tienen la oportunidad de verlo, sería ideal. Cuando lo presentan a él, lo presentan como el humano, si es que se le pudiera decir así, como aquel al que mismo Dios le dio la espalda, etcétera. Lo denigran bastante o ponen su imagen como algo muy aberrante. Lo presentan y uno de los que va a ver esa presentación es precisamente el dueño de otro circo. Entonces, en el momento en el que lo ve, lejos de señalar sus defectos, lejos de señalar sus limitaciones o su condición, como se le pudiese mencionar, se le acerca y le dice: eres hermoso. Traducción a como lo vi yo. Y entonces, de forma breve, Nick se le queda viendo, Will en el video, en el cortometraje se le queda viendo y le escupe. Para meter un poco, más bien es el contexto del video. El otro director del circo le ofrece disculpas, dice que a lo mejor fue mi culpa y demás. El punto está en que en otra escena, este es el contexto, en otra escena posterior, él
Will observa cómo los demás haciendo una presentación están haciendo reír a los niños, conviven con ellos, regalan boletos, etcétera. Y entonces el director le pregunta a él, más bien le hace mención a él, obsérvalos, son maravillosos, con todas sus capacidades y demás. Y le voltea a ver a él y le dice, en cambio tú, a quien el mismo Dios le dio la espalda, humano, si se te pudiera decir así. Y entonces él molesto dice, ¿por qué me dices eso? Y él le dice algo que, pues bueno, dentro de lo que es el video, no es lo más relevante, pero es parte de, le dice, ¿por qué tú te lo creíste? ¿Cuál es el punto de mencionar o poner en contexto este documental, este cortometraje? En el poder de las creencias, lo determinante que puede ser o pueden ser ciertas palabras dichas, gritadas o reflejadas por parte de las figuras significativas. Pregunta en general y pues ya también para leer un poco los comentarios y que no pase lo de la vez pasada, si hay preguntas también poder responderlas. Y ¿qué tanto quizá pudieron haber impactado las palabras de nuestros padres en nuestra vida como infantes? Y quizá ese impacto puede verse reflejado en nuestra vida como adultos. Parto de lo que comentábamos hace rato con respecto a las comparaciones. Cuando al infante se le compara con otros por características que ese infante no tiene, es poner en comparación características no solo totalmente diferentes, sino empieza a generarse cierto juicio hacia al que está en desventaja o en una aparente desventaja, y ese infante a su vez empieza a percibirse a sí mismo como alguien defectuoso, alguien con la necesidad constantemente de estar pidiendo disculpas, alguien constantemente con la intención de no intentarlo porque otros lo hacen mejor que él, o de no esforzarse porque de todas formas hay algunos que nacen con estrella y hay otros que nacen estrellados. ¿Qué tanto habrá impactado como creencia el que al infante se le diga tú no puedes, tú no sabes, tú no debes, tú no tienes por qué ser o aspirar a determinados niveles o características de vida? Hace tiempo veía no recuerdo en dónde estaba, pero vaya, en una pantalla estaba proyectándose una película vieja, se veía vieja la película, y y era una persona que estaba empujando a un niño que estaba en silla de ruedas, y le dice, no sé, pequeño Timmy, ¿no? ¿Tú qué quieres ser de grande? Es una señora que está empujando al niño y Timmy le dice, pues yo quiero ser doctor, como fulanito tal que vino al pueblo y él es doctor. Y le dice la mujer al niño, pero Timmy, por favor, sé realista. Casi le dice, estoy mencionando palabras más, palabras menos. No sé si a alguien le suena o estoy siendo lo suficientemente claro para que a alguien le suene esta escena y la película. Le dice, sé realista, eso es para personas ricas. Tú, pues, no eres rico. Tú no puedes aspirar a ciertas cosas porque no cuadra con tu nivel de vida, no cuadra con en ese caso pues era con respecto a la economía. Pero algunas otras personas, yo he visto niños, más bien yo he visto padres reflejándole a sus hijos, reflejándole entre comillas, que no pueden aspirar a ser o ser determinada, no pueden cumplir determinado rol porque no tienen determinadas características. En algún momento ya tiene tiempo que se empezó a hablar de esta cuestión de la generación de cristal y que a los niños no se les puede decir ya nada, que porque es ofensa a sus derechos humanos, derechos de los niños, etcétera, etcétera. Creo que la línea es delgada entre lo que es pretender reflejarle al niño sus características y hacerle creer que no puede aspirar a determinadas cosas porque no tiene dichas características. Una ocasión escuché un maestro que decía, uno de mis maestros de vida, que decía, esos que te dicen que todo es posible, no es cierto. Así lo entendí yo, y quiero ser explícito porque creo que es cierto.
eso que todos los que te dicen que todo es posible, no es cierto, no todo es posible. Hay que ser realistas, pero no tiene que ver con mis características, sino con el esfuerzo que veo implícito o marco implícito en lo que digo que quiero ser. Quizá el ejemplo es muy básico, pero por ejemplo, si yo quisiera ser, no sé, corredor de la Fórmula 1, pues tomo en cuenta que el esfuerzo, la preparación, los medios, o sea, vaya que hay otros factores que se ven implícitos para que yo pueda aspirar a ello. ¿Cuánto me vaya a costar? No lo sé. ¿Cuánto tiempo vaya a invertir? Tampoco lo sé. Pero vaya, son puntos que necesito tener en cuenta para poder asimilar y acercarme a ese objetivo. En otras palabras, decían, lo que no se mide no se alcanza. No recuerdo exactamente dónde escuché esta frase, pero también considero que es factible dentro de este punto. Cuando yo le digo a mi hija, porque yo lo he llegado a hacer, es un punto de vista y creo que es también a libre punto de vista de todas las demás personas. Cuando se le refleja a un niño que lo que está haciendo, lo está haciendo de manera inadecuada, es el tacto, es la empatía, es es que inclusive me atrevo a decir la memoria mía lo que me permite o acertar o no hacerlo, o sea, dar un comentario, hacer un comentario asertivo o no. Es decir, por ejemplo, en una ocasión mi hija me decía, estaba en esta etapa en donde hacía bolitos y palitos, y me preguntaba, ¿cómo ves esta línea? Estaba haciendo bolitas, una secuencia de círculos, y me decía, ¿cómo ves estos círculos? Los círculos no estaban perfectos y la verdad es que yo no esperaba que lo estuvieran. Tampoco es como que, ay, pues normal, ¿no? Todos lo hacen, o era de esperarse que no los hiciera perfectos. Pero la realidad es que sí, yo estaba aprendiendo, ella estaba aprendiendo. Y en ese momento fue como, a mí me parece que están bien, pero ¿tú qué opinas al respecto? Y entonces ella... creo que en este momento, bueno, más bien en ese momento, algo que se generó, creo que es importante observarlo, es la autocrítica. Entonces ella volteó a ver sus circulitos y me dice, creo que es cierto, pueden estar mejor. Estoy metiéndolo, pareciera que las palabras que me decía ella ni siquiera me las estaba diciendo ella. Sonaba el diálogo muy consciente. No pretendo decir que mi hija es especial sobre las demás, es mi princesa, así la percibo yo, pero vaya, el punto está en, no fue necesario decirle esas pendejadas que, como algunos padres he escuchado referirse a las cosas que hacen sus hijos, no pretendo que eso sea una crítica, ni mucho menos, cada quien será quien observe sus propias conductas y comportamientos. Estoy poniendo de referencia una situación para precisamente exponer que la sutileza o la asertividad con la que se puede hacer un comentario puede ser determinante para la percepción que ese niño posiblemente va a tener en su desarrollo y posiblemente en su vida adulta también. El simple reflejo de algo que yo observaba como bueno, sin embargo, me interesaba también conocer su punto de vista respecto a su trabajo, a su esfuerzo, fue lo que hizo precisamente que ella no borrara, porque hay padres, no sé si esto les puede sonar a algunos, hay quienes borraban la plana, y decían, empiézala otra vez y ahora sí hazla bien. Y pues bueno, había hojas entre, no sé cómo se le llama los residuos de la goma, entre borrones, tallones, hojas rotas, lágrimas, etcétera. Algunos tuvieron ese tipo de formación. Insisto, no es un juicio hacia la formación que podrían haber recibido algunas personas. Quizá análisis, quizá la observación de este punto, porque si eso pudo haber generado en mí, por ejemplo, alguna situación que yo hubiese querido cambiar, es válido hasta cierto punto que lo desee. Sin embargo, también creo que es necesario observar que ciertas cosas de mi historia no pueden ser cambiadas y que para que eviten ser replicadas, primero antes de pretender no hacer un daño al otro, es sanar la parte que me corresponde para conmigo. Comentaban en una ocasión aquí
una familia, fue una terapia familiar. Aquí había quien decía, es que nadie enseña a ser padre, y este es comentario que ya había hecho en algún momento. Probablemente nadie nazca o haya nacido sabiendo ser padre, y hasta donde yo sé, ningún bebé viene con un manual en los brazos dando instrucciones de qué trato específico habría de dársele a él. Pareciera a veces que es de sentido común, pareciera algunas otras veces ser de una cuestión de instinto, pareciera algunas otras veces ser combinación de ambas. Creo que muy como en referencia a lo que en algún momento mencionábamos como el video de este maestro de primaria, de kinder, no recuerdo de qué era, decía, a veces pareciera que el adulto es un niño empobrecido. Creo que va muy referido a las cosas que el adulto no es capaz de observar en él, en los dolores o traumas que fueron generados en su historia, en su infancia. Y creo que es esa misma inconsciencia la que lleva a cometer actos de violencia en nombre del amor, en nombre de la buena formación, en nombre de argumentos como no quiero que pases por lo que yo pasé, no quiero que te pase lo que a mí me pasó, en nombre de, pues quizá de frases o argumentos que carecen de pues un sustento, me voy a atrever a decirlo, válido. Es observar mis necesidades. Entre el punto el nivel del desarrollo y la individualidad del infante, creo que está implícito en que no le puedo dar yo la misma atención a todos los niños. Vaya, no solo el mismo trato, sino las necesidades en sí son diferentes. Sabemos que por el temperamento, que por la personalidad, que por el carácter, que entre la personalidad y el carácter son cosas que se forman, son figuras psicológicas que se forman en años posteriores. No, por el simple temperamento no puedo esperar que los niños reaccionen de la misma forma. Por ejemplo, en los adultos, hay quienes para cuando hacen catarsis, y esto se ha mencionado también anteriormente, son o somos o soy, buenas tardes, noches. Hay quienes en el momento de expresar, por ejemplo, la tristeza, sí, lo voy a decir como soy, porque no sé quién se incluya. Pues me gusta tirarme al drama, ¿no? No soy si experto, pero me gusta tirarme al drama. Cuando se trata de victimizarme, también soy date tu break. ¿Ya te ofrecieron algo de tomar? No, está como ya es de la casa que se sí, pues cierto que se sirva. Preséntate antes de otra cosa. Se te va la idea, Charlie. Tengo una retención. Hola, buenas tardes. Mi nombre es César Aguilar. Pues nuevamente aquí agradeciendo la compañía de todos, la oportunidad del tiempo, Charlie, y pues aquí aportando un punto de vista más para ver qué se puede, qué le puede servir a la gente, ¿no? Gracias, claro, bienvenido, y pues gracias por tu presencia también. Gracias. Decía que no todas las personas tenemos pues prácticamente de entrada el mismo temperamento, o por lo menos la misma expresión en cuanto refiere a expresar ciertas emociones. Por ejemplo, me pongo de referencia yo, cuando algo me duele yo soy muy, antes lo decía como chillón, como... ¿Chiquiado? No, como chillón. En otras, yo me lo decía más grosero, me decía como que era muy putito. O sea, sí, es que sí me lo refería yo. O sea, sí es que soy bien puto. Y me preguntaron en algunas ocasiones, ¿y a qué te refieres? Pues es que soy bien chillón. Muy aprendido por parte de algunas figuras representativas en mi vida. Yo veía la tristeza como un aspecto de vulnerabilidad, debilidad y como de sometimiento inclusive, o sea, de que era más fácil someterme por el simple hecho de externar mi tristeza. Entonces me llevaba a disfrazarlo de enojo. No sé si esto te suena. Es muy común, generalmente es muy común en la sociedad mexicana que un hombre llore, pues es preferible que se encabrone a que realmente exprese su tristeza como es. Entonces yo muchas veces esta parte, al día de hoy, cuando algo me duele, sí me permito expresarlo como va.
procuro reconocer qué es lo que me está doliendo y atenderlo como es. Y he visto otras personas que dicen estoy triste, así como lo estoy mencionando ahorita, como estoy muy triste. Hija, no mames, yo te veo bien, ¿no? Yo te veo tranquilo. Si no, es que sí estoy triste porque pasó esto y me explican todo lo que pasó, la situación. Y digo, no manches, si estás triste, no me imagino cómo estás cuando estás tranquilo, porque ahorita te veo normal, o sea, lo que para mí es normal y ese es el punto. Lo que para mí puede ser una expresión de tranquilidad, de tristeza, para el otro no tiene por qué ser un llanto de mares como lo es para mí. Hay quienes expresan, y esto lo comentaba por ejemplo Alejandro en algunas sesiones de aquí del Samadhi, cuando decía que por temperamento hay quien se pega y chilla, y hay quien se pega y le pega nuevamente con lo que se pegó para desquitarse. Y pues yo soy como del primero, o sea, yo me pego y chillo, yo me empiezo a sobar y demás, ¿no? Y hay quienes por temperamento son más, pues de otro tipo de reacciones, vaya. ¿Y a qué voy con esta parte? Hay padres que por el temperamento y sus expresiones, sus creencias y demás, su formación, esperan que sus hijos reaccionen como ellos ante ciertas situaciones que a ellos les pasan. Por ejemplo, ante la pérdida de algo, es muy común que le dicen al niño, ¿a poco vas a llorar por una paleta? ¿O cómo es posible que estás llorando porque se te cayó, no sé, tu juguete y demás? Llora por cosas que sean importantes realmente, ¿no? Y viéndolo en perspectiva, pues es equiparable o similar el valor que le da el niño a su paleta que al mismo que le da el adulto a su trabajo, por ejemplo. Si no tiene nada que ver, pues en nivel de importancia para la persona probablemente sí. Esperar que un niño sienta como yo siento, basado en las creencias que yo tengo, puede ser quizá quitarle al otro o limitarle a expresar como él puede expresarlo. No sé si me estoy explicando. Entonces, yo, por ejemplo, aquí en la clínica, cuando se hacen dinámicas emotivas y demás, yo no espero verlos a todos chillar. De entrada no es para hacerlos chillar, o para hacerlos llorar, o sensibilizarse, porque hay quien sensibiliza demasiado. O sea, hay quien dice de verdad, pues es que ya me enojé. Y no te vi gritar, porque hay otros que pegan. En los grupos de alcohólicos es muy, muy común el que pega a la tribuna, el que llora a mares, el que es muy histriónico, parece stand-up más que tribuna, o esa es su tribuna, ese es el punto. Y entonces hay otros que sí se permiten. Algunos me han pedido, por ejemplo, cojines o almohadas para tirarse y llorar y pegarle y demás, y hay otros que simplemente con que suelten una lágrima, se menciona en una ocasión, pues ya hicieron el trabajo de su vida, y eso es totalmente respetable. No es querer que el otro haga o reaccione de la misma forma que yo, porque no es yo ni yo soy él. Y aunque esto pudiese parecer algo obvio, me parece que a algunos padres se les suele olvidar cuando la formación de sus hijos, más bien cuando están ejerciendo la formación de sus hijos, es querer que lloren por cosas que no, o que no lloren por cosas que para ellos son importantes. Está el caso de los que les dijeron, por ejemplo, tú llegas golpeado y te doy otra para que se te quite, una lo chillón y segundo lo pendejo, ¿no? Uh-huh. Entonces es el niño que no era violento por necesidad, no que se tenga, sino se va forjando en su carácter esas características, esa compostura, o esa postura, violenta, con tal de pues de evitar la chinga en casa. ¿No estás de acuerdo? Sí, de hecho te venía escuchando hace rato. Y comparto el punto que dices, que muchas veces los padres, no quiero generalizar, pero cuando no trabajan en sí mismo, o por las mismas creencias que se traen, como decías, quieren proyectarse en el hijo. El ejemplo que tú pusiste ahorita, pues es más recurrente de lo que a veces se cree, ¿no? El de, si te vuelven a pegar, te voy a pegar yo. Uh-huh. Para por dejado, por güey, por X. O el de ¿quieres chillar? Te voy a dar para que chilles con razón. Cuando pues tu creencia fue que a ti te formaron así, no tienes por qué ser el mismo, ir en el mismo canal, vaya, hacia tu hijo. Como tú decías, cada uno tiene su forma de ser, y pues no pretender que reaccione mi hijo
en este caso, como yo reaccionaría o como quiero que reaccione realmente, porque pues yo creo que se va a frustrar él porque su papá no le va a dar la buena nunca. Y otra, pues yo como padre, en este caso, también me voy a frustrar porque no puedo hacer a mi hijo como yo quiero, ¿no? Entonces ese es un cuento de nunca acabar realmente, porque pues dices, bueno, ¿cómo es entonces la forma de ayudar a mi hijo, vaya, para expresarse, para poder no lastimarle, como dicen ahorita en el tema, no dañarle su autoestima? Pues yo creo que es, en primer punto, entendiéndolo, comprendiéndolo y escuchándolo sobre todo. Tú teniendo una buena comunicación yo teniendo una buena comunicación. Sí, yo también, sí. Es que me preocupa, Chele. Teniendo una buena comunicación con mi hijo, yo creo que es un buen inicio para una buena autoestima de mi hijo. Sí, creo que es respetar su individualidad. Exacto. Implica empatizar con ella, el observar su comportamiento y el por qué tiene determinadas reacciones, exactamente. Es decir, dicen que mi hija se parece mucho a mí. Fuera de lo físico, que agradezco, es como mi sello, en su forma de actuar, dicen que es muy parecida a mí. Anda de un lado para otro, de repente suele ser muy enérgica en su forma de actuar, de reaccionar. Con eso no pretendo ni quiero como hacer manifiesto que, ¿cómo decirlo? Como es, dice, ¿no? Vaya, tiene reacciones muy similares a las que yo tenía y a las que algunas veces he tenido. Sin embargo, es su forma de hacerlo, no sé si me explico. O sea, pese a que algunas conductas son aprendidas, eso ya lo mencionabas anteriormente, muchos de esos comportamientos son también los que adapta ella a su personalidad. Y esas formas de reaccionar son suyas. Por ejemplo, cuando se trata de perder algo, o cuando se pierde algo, por ejemplo, que es importante para ella, yo me he puesto a observarla y recordar más bien cómo me ponía yo ante situaciones similares, y sí, las reacciones son un tanto diferentes, pero también un tanto un tanto similares y un tanto diferentes. Yo, por ejemplo, cuando perdía algo, yo desde pequeño he sido drama, ¿no? Era muy de tirarme, muy de hacer berrinche y demás. Y ya, aunque empieza con esa cuestión, cuando se le explica que lo que perdió o lo que sea que esté pasando es de determinada forma o surgió por determinada otra razón, se detiene a escuchar. Realmente me cuesta trabajo recordar si a mí se me explicaba o si se detenían a dar ese tipo de explicaciones, pero son reacciones diferentes. Y lo que quiero decir en otras palabras es básicamente que la forma en la que ella tiende a expresar sus emociones es totalmente válida, siempre y cuando y ahí es donde se pone que es uno de los puntos últimos, los límites, siempre y cuando esa parte de expresión de sus emociones no perjudique ni a otras personas de alguna forma. Es decir, por ejemplo, aquí hay una regla de oro, o se asume que la hay. Tú tienes derecho a estar enojado, y es en mi persona, por ejemplo, yo tengo derecho a estar enojado, pero tengo la obligación de que mi enojo no se desplace hacia otras personas, o que por mi enojo otras personas se hagan afectadas. Entonces, tomando en cuenta que yo tengo el derecho a sentir lo que a mí se me hinche mi regalada gana, también tengo la obligación de que ninguna de mis emociones o sentimientos afecten a terceras personas. Eso lo hemos mencionado en algunas ocasiones como tanto asertividad como parte de lo que es la inteligencia emocional. Reconoce que estás enojado, reconoce por qué estás enojado y entonces resuelve lo que el enojo te está trayendo como mensaje o cualquier otra emoción, pero atiéndelo. Respecto a tu individualidad, respétate. O sea, yo como le digo a mí, no quiero pretender que mi reacción tenga que ser similar a la tuya o igual a la tuya. No tengo por qué pretender minimizar mis emociones para que no te afecten a ti de forma indirecta.
Digo, si por mi enojo te estoy dando un madrazo, asumes que tú no tienes por qué aguantarlo. Pero si muestro mi enojo y a ti te molesta haberme enojado, perdón, pero ya el problema no soy yo. ¿Se me explico? Entonces, creo que es al niño enseñarle el control y el manejo de sus emociones es pues parte del desarrollo que él va a necesitar. Hace poco, bueno, no, bueno, tiene relativamente poco, escuchaba, no sé si le has escuchado esta canción de El monstruo de los colores. Es una canción infantil, hace algunos, no sé cuánto exactamente, pero mi hija estaba escuchándola y se le asocia mucho los colores con las emociones, ¿no? El enojo es rojo, la tristeza es azul, la alegría amarilla, bla, 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 muy como la película, ¿no? De Intensamente. Y esto precisamente al infante le puede ayudar mucho a gestionar sus emociones. Básicamente el monstruo de los colores en la dinámica de ejercicio para el infante es mostrarle los colores, asociarlos con emociones y entonces cada que el niño se sienta de determinada forma y tenga cierto conflicto para poder nombrar o especificar qué emoción está sintiendo, se le muestra la paleta de colores. Y entonces el cómo te sientes, si señala el rojo, entonces se asume que se siente triste, nada, no es cierto, enojado. Entonces, entonces lo va asociando y ya posteriormente es ponerle el nombre, no nada más quedarse con los colores, es la referencia, es la pauta. Pero la idea es que el niño vaya teniendo conciencia de sus capacidades, de sus habilidades y de que dependiendo de la edad también va a aprender formas diferentes de interactuar con el mundo. Algo de lo que referíamos es que no es apropiado de alguna forma ejercer las mismas consecuencias sobre un niño de 5 que sobre un joven de 15, o dar las mismas responsabilidades a un niño de 10 que a un joven de 20, o no pretender que vean o perciban el mundo de la misma forma un niño de 7 que una mujer de no sé, 30. Digo, pudiese parecer muy obvio el decir, no, pues ¿cómo le vas a pedir a un niño que perciba el mundo como lo hace un adulto? Pues es que a veces es muy, de forma muy sutil, pareciera que se espera eso. Pareciera que el niño, se espera que el niño comprenda las necesidades del adulto. Pareciera que el niño se espera que el niño reaccione como reaccionaría un adulto. Yo lo hablaba abiertamente por referencia. Yo no me acordaba y la verdad es que ni siquiera me acuerdo. O no me quiero acordar. Pero mi papá me platicaba que a mí intentaba ponerme a leer el periódico a los 4 o 5 años y pues en ese tiempo no podía ni agarrar un periódico y entonces eso pues parecía como si se esperara que yo reaccionara o tuviera el comportamiento de alguien más maduro. Y es que no sé si has escuchado que hay personas que asocian la madurez con la seriedad, como con esa cara de nalga, ¿no? Perdón por la expresión, o sea, es como muy de malas, ¿no? O el mal encarado, no, es que es bien maduro, no, este güey está neurótico, está neuras, entonces es muy diferente. Yo concibo, y esta es una opinión un punto de vista personal, no sé si estés de acuerdo, creo que la madurez es comportarse acorde a las necesidades del momento, o al momento como tal, es decir, se va presentando, ¿no? cómo van transcurriendo en ese momento las cosas o las situaciones. Por ejemplo, mi referencia creo que más ad hoc a esto, y ese es mi punto de vista, insisto, lo expresaba en una ocasión en una junta familiar, cuando voy con mi hija y si mi hija dice somos princesas o somos gusanos, por ejemplo, cuando estoy con mi hija no traigo la etiqueta o procuro no traer la etiqueta de psicólogo, de terapeuta o de, no sé, de trabajador, ajá, sino de padre e hijo. O padre e hija, entonces me permito jugar con ella y si somos gusanos y me arrastro. Pero cuando estoy en la clínica, por ejemplo, pues no es como que si alguien me diga aquí somos gusanos y me arrastre. No somos gusanos, cabrón. Somos personas y nos vamos a tratar con respeto, ¿no? En otro sentido, es comportarme a la altura de las circunstancias. No significa que todo el tiempo voy a estar con mi cara como de oliendo algo feo, ¿no? Sino pues también es válido el que haya tiempos para jugar, para distraerse. Lo mencionaba ayer Alejandro en la junta, en la transmisión de Facebook, decía la recuperación es seria, no solemne, y es algo que se ha mencionado mucho aquí en la clínica.
en radiohumanismo y demás, esta cuestión de no te lo tomes tan en serio, o sea, también date tiempos para relajarte. Cuando estés con tus hijos, pues no tienes por qué ser siempre el que esté en una postura de yo no juego porque soy adulto. También los adultos se ríen, también los adultos juegan, también los adultos se divierten, y creo que es importante recordarlo porque si no, por eso creo que hay tantos adultos que en su afán de querer aparentar ser grandes, maduros y responsables, solamente se ponen una pose, pero no cumplen con el rol. O sea, son adultos mal encarados, pero no proveedores. O son padres que están allí, pero no están allí. No sé si me explico. O sea, sí, padre ausente, entre otras cosas, se pretende asumir una postura que pues no se está tomando por pretender ser maduro, por pretender ser pues de determinada forma. ¿Estás de acuerdo si antes de que vayamos terminando leamos los comentarios? Para darle lectura a todos. Dice Javier Rosas que si no mal, sí es el Shaggy Martínez, dice buenas tardes, un fuerte abrazo Charlie, gracias Javier, gracias por conectarte, por formar parte de la transmisión. Yanderi Jiménez o Janderi Jiménez dice hola, buenas tardes Janderi. Dice Lucero García, dice buenas tardes, gracias, muchas gracias por compartirnos tus conocimientos y tu tiempo, gracias por enseñarme algo nuevo hoy, te mando un gran y fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ti también Lucero, gracias por el abrazo y va de vuelta. Araceli Sánchez Colín dice hola Charlie, saludos y manitas. Ya. Gracias, saludos también a ti. Dice Adela Velázquez, buenas tardes, aquí presente, ya pasamos lista y también te anoté. Muchísimas gracias. Dice Monse Bulma Barrón, dice hola Carlos, gracias por compartir estos conocimientos para mejorar nuestra calidad de vida. Muchísimas gracias a ti, Monse, nos vemos mañana en la sesión. Y César Cortés, un saludo a Cris, a Beto y a Eric y a toda la familia en casa, esperando se encuentren bien y disfrutando pues de este día, esta tarde. Dice y César Cortés, saludos Charlie y un placer escucharte, muchísimas gracias. Dice familia Tocino, muchísimas gracias, gracias por el comentario y por el tiempo. Esperanza Pino es mi abuela, mi madre ahorita se encuentra allá con ella. Dice hola, buenas tardes hijo, estoy en la casa de tu abuelita y te estamos escuchando, gracias por compartir, te mandan saludos tus abuelos. Un saludo a mis abuelos, a mis tíos, a mis primos, a toda la familia. Gracias por estar presentes y por formar parte de este proceso, de este desarrollo. Gracias a ti, madre. Envío un fuerte abrazo y beso a todos por allá. Dice Héctor Flores, buenas tardes, Charlie. Gracias por compartir un cordial saludo de Santana, California. Gracias, Héctor. Gracias por el tiempo, la compañía y por el saludo. María Joaquina Ruedas dice gracias, Charlie, por compartir tus conocimientos. Son de mucha ayuda. Una manita y una estrella. Muchísimas gracias. Gracias Joaquina por el comentario. Mon se dice, hola, excelente tema, precisamente ayer mi hijo tuvo un mal rato, a veces no sé si le hago bien o mal, siguiendo también referencias del Roll Talk, me imagino que era TikTok. Solo lo abracé, después platiqué con él, le pregunté si estaba mejor y un poco apenado podría decir, me dijo que sí, saludos. Es que es parte de lo que no sé si escuchaste esa parte hace unos momentos, estaba mencionando de un TikTok que veía que, pues es que lo hace bien fácil, digo, la mamá de mi hija jura y perjura que mi hija siempre le responde. No lo dudo, la realidad es que no lo dudo, conozco a mi hija y pues no, es hermosa y todo, pero también tiene sus ratos donde se pone choqui, ¿no? Pero conmigo no. Y yo entre broma, entre ella y yo, o sea, la madre de mi hija y yo, le digo, no creo, pues conmigo hace mucho caso, ¿no? O constantemente está seria. A mí también me ha hecho berrinches y la verdad es que creo que más que tenerle paciencia a ella o a los niños en este caso, es poder tener paciencia a mí, porque son mis capacidades o mis incapacidades las que me permiten o me limitan a comprender a mi hija. Personalmente yo lo concibo así. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, hay niños que empiezan a gritar y mientras más le dices cálmate, más gritan. Y entonces, si eso ocurre en casa, a lo mejor puede ser, bueno, ya chilla, ¿no? Quédate en lo que se te pasa. Salud. Gracias. En lo que se te pasa. Pero si estás en el supermercado, en la calle, no lo sé, en cualquier otro lado, es como ya cállate, y a veces es más estresante. Mucho tiene que ver el contexto también. Sin embargo, hay técnicas o estrategias, por ejemplo, una es
mover al niño del lugar, permitir que fluya la emoción, que fluya el enojo, la rabita, lo que sea, y posteriormente, ya que está tranquilo, explicarle. Hay niños que cuando se enojan, lo que decíamos tiene que ver con el temperamento y demás, tienden a ser más insistentes y a pegar y a gritar. Es explicarles, te voy a hacer caso hasta que te calmes, etcétera, pero de verdad hacerlo. Hay padres o, bueno, sí, formadores, que para que el niño se calme, pues le dan el celular, la tablet, un dulce o lo que pide el niño. Pero pues los condicionas, ¿no? Exactamente, Los condicionas a que si quiero algo, pues ya hago mi rabieta. Así es. Realmente, pues sí comparto un punto contigo en la cuestión de las técnicas que existen, ¿no? En cuestión de apartarlo para que siga su emoción. Y siempre yo soy muy dado a la cuestión de hablar. Uh-huh. Antes no, la verdad, no siempre. Antes, la verdad, con la comunicación con mi hijo no era la más acertada que digamos, pero gracias a mi poder superior creo que he trabajado mucho en eso y lo he... Pues ya llevo un tramo bien avanzado, ¿no? Y me ha permitido el cuando él me llega a hacer una rabieta o algo así, le digo, mira, entiendo que te enojes, no me gusta tu actitud, Uh-huh. pero el cariño que siento y el amor que tengo hacia ti no cambia. Ajá. Porque alguna vez me lo llevó a expresar, es que ya no me quieres porque te enojaste conmigo. Y la verdad, muy lejos de todo, me retumbó en la cabeza. Dice, ay, ¿cómo me puse para que mi hijo reaccionara o me dijera eso, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora trato de ser muy enfático en decirle, tu actitud no es la que no me agrada. Uh-huh. en ciertos momentos, pero el amor que siento hacia ti ese es incondicional. Uh-huh. Y como tú decías, el condicionar a un hijo al de cálmate, o a ponerse uno también a entrar al rol de pues te voy a dar, o yo también me enojo, yo creo que no es lo más factible que se pueda llevar a cabo como tal. Pero sí es muy importante también, como considero, que dejes que fluya hasta cierto punto la emoción que está generando el niño, porque realmente al rato lo vas a cortar y llega a pasar lo que tú mencionabas a un principio, ¿no? El que muchas veces le preguntas a la gente, ¿cómo te sientes? Y su única respuesta es o bien o mal. Uh-huh. Sí, bien, ¿cómo? Sí. Pues bien. No saben detectar al 100% las emociones, y yo siento que viene desde niños como tal. Pues la formación que se le da al infante en ese sentido es, yo procuro, no soy padre perfecto, no soy una persona perfecta, no, por eso muchas veces también hago énfasis en esto. No es una escuela para padres, no es una cátedra, ni tampoco un sermón o un regaño de no hagas esto o si haces esto, no, cada niño se atiende, se podría decir, cada que se atiende en lo particular, y también es observar mis características. Hay momentos en los que ni siquiera a mí me tengo paciencia, no sé si me explico, o sea, si te llega a pasar que dices, hay momentos en donde me llego a caer mal a mí mismo, o sea, es como ya, mejor cállate, cabrón, ya me desesperaste, ¿no? A veces ni siquiera yo sé cómo me siento. Creo que es totalmente válido observar esa parte en mí humana para comprender que también la otra persona está haciendo su mayor esfuerzo. Y creo que sí es importante hacer énfasis en esto que me mencionabas de me molestó tu actitud. No, ahora sí que tú me caes a toda madre, ¿no? Pero pues algo que hiciste no me pareció, esta forma en la que reaccionaste no me pareció adecuada, vamos a buscar alternativas, y de verdad es tener mucha paciencia. Personalmente yo insisto, lo percibo así, no hacia el otro, sino a mí, hacia mí, o sea, a ver, Carlos, respira. Cuando salí con mi hija hace creo que 2 años, salimos de vacaciones ella y yo, estaba... nada más fuimos ella y yo, estábamos en la habitación y empezó a llorar que extrañaba a su mamá. Entonces, pero ese llanto se convirtió en berrinche, y ese berrinche se convirtió en rabieta, ¿no? Entonces, empezó, no, es que quiero a mamá, bla, 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 bla. Y llegó un momento donde dije, a ver, Carlos, respira,
es normal que extrañe a su mamá. No, con ella, mientras la veía, pues era como la abrazaba y yo mentalmente me decía, a ver, relájate, es normal. Hasta cierto punto llegó un momento en donde me dije, tú también extrañabas a tu mamá, no te hagas güey, o sea, algo normal. Hazle saber que aquí estás tú con ella, que en algún momento, pues bien, después de disfrutar del tiempo, donde estábamos en la playa, vamos a regresar y va a ver a su mamá y todo tranquilo, que no tiene por qué, no, me decía a mí, no obligues a tu hija a hacer a que no deba o tenga que sentir ciertas cosas. Y a veces hasta yo me sorprendo de mí, digo, ay, nada más, pinche filósofo, ¿no? Como que de repente me sale una parte muy espiritual y también tengo mis demonios. Creo que es importante que yo sea honesto conmigo porque en momentos en donde no tenga la paciencia para a tomar una decisión acertada, creo que es importante guardar distancia, porque entonces creo que es cuando se empiezan a tomar comportamientos o a decir cosas que no se deberían de decir, en el sentido, por ejemplo, es que tú me haces enojar, y ahí es como que no es tan difícil hacerte enojar. No, güey, nada más dile que no, güey. No, Sí, ya te enojaste. Con lo controlador que soy, nada más dime que no y ya valió madre, ¿no? Entonces, hacerle énfasis en te amo. En una ocasión también con mi hija ese fue el tema, porque no sé qué no le compré, y es que me agarró por, no, ya no me quieres, ¿no? Y que no, a ti te amo, tú eres mi princesa, a ti te amo, contigo estoy el tiempo que quiero estar, disfrutamos, salimos y demás, pero ahorita no es posible comprar esto, simplemente no lo voy a comprar, ya hicimos otras cosas y ahora es tiempo de que vayamos a casa y punto fin. Y suena muy sencillo, pero así como lo menciona Monse, ya la praxis ya es otra cosa muy, muy distinta. Entonces, es tenerle el tacto, la paciencia, y pues por supuesto también decíamos que los niños aprenden más que por la palabra, sino por el ejemplo. Uh-huh. Entonces no sé, de esta forma, ¿no? Yo me siento de esta forma por lo que está pasando en este momento. ¿Tú cómo te sientes? Cada que voy al cine con mi hija he tomado por costumbre preguntarle cuál es la parte que más le gusta y la que menos le gusta de la película. También cuál es la parte que más le gusta o no le gusta de la salida que tuvimos, qué le gustaría hacer en una próxima ocasión, qué no le gustaría que hiciéramos, etcétera. O sea, dentro de lo que cabe procuro que el diálogo sea más cercano o nos conecte en cosas en común. Que haya una interacción. Pues sí, por supuesto, y que sepan realmente, porque sí me interesan, que sepa que me interesa cómo se siente, qué piensa, qué le gustaría hacer, no lo sé, ese tipo de cuestiones en donde que haya un involucramiento. En algún momento, ahorita que mencionaste la culpa, llegué en algunas ocasiones a sentir que el trabajo que hacía como padre no era suficiente. Y en alguna ocasión fui con su mamá, o sea, con la mamá de mi hija, estábamos embarazados todavía y fuimos a un taller para padres. Y pues el taller era un auditorio que habrán cabido como quizás 70 personas, estábamos como 20 quizá, contándonos a nosotros. Y y en ese momento estábamos los dos con la intención de que eso funcionara. ¿A qué voy? Esa parte me hizo sentir en algún momento culpable, posterior ya de terminar la relación, porque decía, ¿de qué sirvió todo eso? Y ahora mi hija va a crecer con lo mismo que yo, y toda la historia, parecía que estaba todo depositándolo allí. Entonces, traté y trabajo precisamente en ello también, en hacer una mención que somos muy distintos. O sea, mi hija de entrada no es yo. O sea, el que yo me esté procesando no solo por ella, de entrada no es por ella, me atrevería a decirlo así, sino porque yo quiero sentir que lo que le doy es genuino, quiero sentir que lo que me doy a mí también lo es. Uh-huh. Entonces, es trabajar para que la paciencia que para que con ella trabajo, y no me refiero porque sea un gremlin, sí lo es, pero no todo el tiempo, pues sea de goce. La volteo a ver de repente y no la veo cada vez más grande, trato de disfrutarla y creo que eso es importante, por lo menos yo me lo menciono a mí como un punto importante, porque no siempre va a tener ese tamaño, no siempre va a tener esa edad y no siempre yo tampoco voy a tener esa energía y esta vitalidad que tengo, ¿no? Que quienes verán dirán, no, sí, todo el tiempo estás bien activo, ¿no? No, pero no siempre vamos a ser estas personas. Entonces, en algún momento me dijeron,
en la secundaria, aprovecha esta etapa porque la vas a extrañar. Y yo dije, no, que voy a extrañar de la secundaria. Pues, sí. Y sí la extraño, sí la llegué a extrañar. Ahora la carrera, la universidad, cuando entré, me recordé esas palabras y dije, pues ahora lo que vienes, disfrútalo porque no siempre vas a ser este estudiante y aunque regreses a la escuela, no vas a ser este mismo estudiante. En otras palabras, es disfruta cada etapa que pues no se va a repetir. Eso no significa ser permisivo, sino el punto último que me interesaría que tratáramos, si estás de acuerdo, es en qué límites o cómo manejar los límites con el niño, porque son los límites que cuando son demasiado excesivos o demasiado rígidos pueden doblegar la voluntad del niño y cuando son demasiado permisivos pueden hacerle creer que no hay consecuencias. Y consecuencias sí hay, siempre hay consecuencias. No siempre son negativas, pero siempre hay consecuencias. Entonces, de positivas, negativas, siempre las hay. Entonces, ¿quién era? Ese ya lo leíste, Mon. Sí, el de Moon Monse, espero a ver que se haya contribuido a algo. Dice Adriana García Hernández, buenas tardes Adriana, gracias por el comentario. Monse Bulma Barrón dice, tal vez sí haya algo que cambie al rato, tal vez sí hay algo que cambie al trato de cómo hacemos, de lo que hacemos como papá. Creo que vamos creciendo, vamos aprendiendo y del error es la prueba donde donde aprenden, ja. Mi hijo dice, a veces hay que saber qué está pasando en la otra persona para saber cómo se comporta y lo que dicen los maestros es porque no han superado algún problema, pero no tomárselo personal, la camisa de la resiliencia. Es parte de Christopher, de verdad está bien despierto. Luego, cuando estoy en sesión con Monse, con su mamá, pues luego ahí anda, hace unos comentarios. Yo lo conozco, solamente una vez lo he visto, espero poder volver a verlo. Bien despierto ese niño, mucha conciencia que tiene. Y él me ha comentado esa parte ahí con su mamá me refleja parte de las enseñanzas que le transmite él. Y sí es pues no tomárselo personal. La cuestión es que no todos los niños tienen ese blindaje. O sea, la etapa tanto de la infancia como de la adolescencia es creo que cuando el ser humano más vulnerable está. Entonces, digo, enhorabuena que Chris tiene esa conciencia y esa conciencia es heredada. Entonces, por eso decíamos hace rato con el comentario de Moon Monse, más que lo que decimos es lo que observan en nosotros. Entonces, o lo que observa mi hija personalmente en mí. Y pues sí, la resiliencia, esa habilidad tan imprescindible en la vida de las personas. Gracias Cris y gracias Monse por el comentario. Dice Arge BC, buenas tardes, ¿sería Arge? Estela Vera dice, muy buenas noches. Estefi Reyes dice, bonita tarde, no llegué a tiempo para escuchar, veo la repetición. Muchísimas gracias Blanca, gracias por el tiempo Estefi. Me acordé de una gracias por el comentario y pues a la repetición estamos en el canal de Radio Humanismo 4 y 5 en YouTube. Ayer estaba viendo, son 2000 y cachito de suscriptores y pues vamos por más. Y pues Vato Amenaza dice, Diana Gold, hola a los dos, linda noche, gracias por compartir este tema tan importante para los papás. Solo como paréntesis, César Aguilar, pórtate bien, que diga, te estamos viendo Matías y yo estamos muy emocionado y orgulloso de verte compartiendo, te amamos mucho. ¿Quieres mandar algún una amenaza, dices? ¿Alguna amenaza? Un beso y un abrazo. Ahorita estoy ahí compartiendo tiempo con mi hijo, se vino de vacaciones un tiempecito. Okay. Bueno. Y de verdad, gracias, le mando un abrazo y decirle que lo amo, al igual que a mi esposa, con todo mi corazón. Ok, y al rato llega. Al rato llego. Entonces, pues creo que da para mucho, pero creo que para poder también darle continuidad a otros temas, uh-huh. ¿Te parece bien si cerramos con los límites a trabajar? Hay algunos, en algún momento escuchaba aquí el tema de límites y mencionaron 5 mitos y uno de ellos, entre paréntesis nada más para cerrar, era que quien pone... que los límites, que quien pone límites no te ama. Y ese es el mito.
Y la realidad creo que va muy al revés, por eso el mito. O sea, creo que quien pone límites es precisamente por eso, porque hay amor. Porque te muestro que hay ciertas barreras que si pasas va a haber consecuencias y a veces yo no voy a estar para protegerte. Yo como padre quisiera estar todo el tiempo con mi hija, pero sé que esas cosas no son posibles. Tampoco es sano, ¿no? Y por supuesto, tampoco es sano. Necesito que, o quiero que aprenda ella pues... Agarre sus blindajes para poder... Por supuesto, y que conviva, que sepa y aprenda a convivir con otras personas, que aprenda que no es la única que tiene necesidades, que hay otras personas alrededor que también las tienen, y que aunque ella es importante y es muy importante para mí, va a haber otras personas que también sean importantes para otras personas. Entonces es un darles herramientas para que puedan coexistir en su entorno. Entonces, pues bueno, yo me voy despidiendo. Gracias por el tiempo, por la compañía, por asistir corriendo. Sí. Y pues nos vemos el próximo. Creo que este viernes no hay sesión en Samadhi, perdón, en Facebook, lo comentaba ayer Alejandro, pero el próximo martes con Alejandro, el miércoles nosotros nuevamente, y el próximo viernes tampoco habría sesión. Me voy a encargar de subir 2 videos, uno este viernes y otro el próximo, videos de Robertote, de los compartimientos que hacía él, y la información está aquí, invitación a clínica, al grupo al grupo Samadhi y a la experiencia de este próximo viernes 22. Escribientes, apoyos, unidos, ¿no? Gracias a todos y excelente noche. Gracias, Charlie. De igual manera, pues agradeciendo a mi poder superior que me permitió llegar un poquito más tarde que de costumbre, pero de verdad hago todo lo posible, pero a veces la cuestión de laboral no nos deja, pero con las mismas ganas y el mismo deseo de estar aquí, pues dando un punto de vista y pues tratando de aportarle algo a la gente. Y pues agradeciendo también el tiempo y el espacio, Charlie. De verdad, es muy importante para mí porque desde que yo doy mi punto de vista, pues también en el mismo momento aprendo, me llevo lo mío. Entonces es gratificante el venir aquí a compartir contigo el micrófono y la transmisión. Y pues esperando que dentro de 8 días, si así es la idea y nos permite un poder superior, pues estar aquí nuevamente. Primeramente Dios, entonces pues tengamos excelente, ya entró la Kim, ya intrusa. Tengamos excelente noche, excelente fin de semana, excelente saludo a todos. Un saludo a todos y nos vemos pronto, primeramente Dios. Hasta la próxima. Bye. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.